Y bueno, vamos a tener esos detalles, esa es la agenda, amigos, y sobre el tema que tenemos a continuación, es que la Comisión Nacional Anticorrupción ha exigido a través de un comunicado público realizar una auditoría integral al Servicio Nacional de Contratación Pública, al SERCOP. Así lo ha manifestado la entidad en redes sociales, publicó un comunicado el 28 de noviembre y allí pidió que esta auditoría sea en referencia a los procesos de contratación pública de los últimos años. Hay, preocupación al respecto porque se reportaron ataques a los sistemas informáticos de el SERCOP. Y pues se informó que estos ataques han afectado las pujas en el sistema de contratación pública, particularmente en los sistemas de vigilancia y seguridad privada. Según la Comisión Nacional Anticorrupción, esta circunstancia se suma a otras causas que han generado el inadecuado control por parte del SERCOP en los procesos de contratación pública en los últimos años. Esto ha influido en el prejuicio del país con contratos concedidos irregularmente en áreas estratégicas, menciona la Comisión Nacional Anticorrupción. Y tenemos ya a su principal, a Germán Rodas, quien está con nosotros para comentarnos sobre estas preocupaciones y otras que tienen que ver con la lucha anticorrupción en nuestro país. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Bienvenido. Y quisiera empezar por esto último, un comunicado que emite la Comisión Nacional Anticorrupción, que está preocupada por la situación de SERCOP, estos ataques informáticos que la misma SERCOP informó hace unas semanas. Y ¿qué implican y por qué exigir una auditoría integral? Bienvenido, Germán, le escuchamos. Verónica, buenos días, un saludo cordial a usted, a la audiencia. La Comisión Nacional Anticorrupción ha pedido de manera pública que se genere un proceso de auditoría sobre también los sistemas informáticos del SERCOP, porque si la propia persona que conduce el SERCOP nos comunica que que existe un SERCOP paralelo que se encarga de impedir que las cosas sean transparentes, es evidente que nos deja la certeza casi que se están haciendo las cosas de manera inadecuada y que las pujas, las subastas inversas, etcétera, tienen una falencia muy grave y que esa falencia se traduce seguramente en el manejo contractual de manera también irregular. Yo señalo de manera enfática que esta institución, el SERCOP, desde su creación, no ha sido sino un instrumento para supuestamente calmar los ánimos en materia contractual. No se preocupó ni se ha preocupado de dar seguimiento a esos contratos, de establecer niveles de transparencia permanente y efectiva, y lo que hemos mirado es que nos ponen la información en el sentido más simple de las cosas. Este es el contrato con tal empresa y con tal entidad. De acuerdo, ese es el dato. Pero ¿cómo se llegó a ese contrato? ¿Cómo se llegó a esa definición? Ahora sabemos que puede ser por subastas y pujas que no fueron manejadas adecuadamente. De tal suerte que el planteamiento nuestro tiene el sentido de que generemos transparencia sobre el manejo del SERCOP, y porque es evidente que en más de una oportunidad hemos podido constatar que se contrata con empresas, con grupos privados que no son los mejores, los más adecuados, que son reiterativamente los que han generado problemas en diversas áreas de la vida nacional. Es bastante preocupante lo que está pasando con el SERCOP por esta situación de este ataque informático. Ahora, Germán apunta más allá y que dice es un tema más estructural, ¿no? Y el SERCOP quizás no ha solucionado esos problemas que ya la Comisión Anticorrupción desde hace años ha venido denunciando respecto a temas de compras públicas y contratos. Ahora, ¿qué cambiar? ¿Qué debería hacerse, Germán? Además de una auditoría profunda al SERCOP, pero ¿qué debería cambiar para que la corrupción no siga campeando en nuestro país? A mí me parece que la conformación del SERCOP fue simple y llanamente una pantalla. Creo que los problemas son de fondo en las diversas instituciones. Si el IES, por ejemplo,
sigue comprando a través de sus hospitales, por poner otros ejemplos, y yo diría que datos prácticos, en el Teodoro Maldonado o en el Hospital Los Ceibos, sigue comprando a los mismos núcleos de gente que les ha estafado, y allí ya ni siquiera tiene que ver el CERCOP, sino la propia estructura del IES. Estoy poniendo un ejemplo, pero un ejemplo de la realidad. Si es que las contrataciones en materia petrolera las ha manejado el señor Nielsen Arias como quiso y nada dijo el CERCOP, quiere decir que el CERCOP está de más y que las contrataciones con Nielsen Arias que debieron ser controladas en Petroecuador tampoco se los ha hecho. De otra manera, entonces yo intento señalar que los organismos de control, en este caso la Contraloría, no han actuado acuciosamente cuando debieron haberlo hecho, que las auditorías internas no funcionan y que es importante, por lo tanto, generar conductas de control al interior de las instituciones. Ojalá, si es que el CERCOP sigue existiendo y se establezca la calidad de su funcionamiento, para que no nos digan que tienen un montón de denuncias, pero con las denuncias y ninguna investigación siguen provocándose asaltos al país. Entonces ocurre que estamos en una situación complicada que ameritará poner con atención por parte de los organismos de control el ejercicio de las diversas instituciones del Estado, antes que esperar que el organismo que ha sido hackeado, asaltado el sistema informático, dé una bendición a algo que parece que ya es vox populi. No funciona esa estructura y evidentemente no se ha hecho nada por sustituir a ese sistema informático, porque si eso está mal, si aquello ha sido asaltado en el sistema informático por parte de los núcleos de la corrupción, pues bueno, había que actuar, había que buscar formas de enmendar también tecnológicamente. No se lo ha hecho y eso es lo preocupante. Y lo preocupante además, para finalizar la idea, es que en las instituciones tampoco hay un control, porque la fiesta de la corrupción es una fiesta que invade muchos sectores de la vida pública en colusión, en acto colusorio con algunos sectores privados. Una fiesta, diría, y un virus que se contagia, Germán. Ahora está apuntado muy bien de esos cambios que tendrían que hacerse y también ha dicho a la falta de control. Entonces, ¿qué hace la Secretaría Anticorrupción del gobierno, la que está presidida por Luis Verde Soto? Porque, bueno, ya va algunos meses, no se conocen resultados públicos, al menos invitaremos a Luis Verde Soto a conocer qué está haciendo, pero usted tiene la sensación de que está dando resultados, trabajando en algo para luchar contra la corrupción. En modo alguno, allí barren bajo la alfombra, de tal manera que esa es una secretaría que dice, que dijo y que seguirá señalando que no hace control de la corrupción, sino que la previene. ¿Cómo la previenen? Se toman la foto entre los diversos organismos del Estado, Contraloría, Procuraduría, sectores del Ejecutivo, y dicen que están coordinando. Hoy el doctor Verde Soto está en La Haya dando conferencias. En otros momentos da conferencias en instituciones del país. Mientras tanto, también elaboran papers, estudios, documentos, grandes reflexiones, deben ser importantes, pero mientras él está en esa tarea, el país sigue siendo asaltado por la corruptela. La acción gubernamental en cualquier gobierno, perdón, en cualquier régimen, cuando se pretende hacer lucha anticorrupción desde el poder, aquello no funciona. Por eso comencé diciendo, se barre bajo la alfombra. El gato despensero. Preguntémonos, ¿el ratón cuida el queso o no? Esta es la realidad. La lucha contra la corrupción está en manos de la sociedad civil, de la prensa de información, de la prensa de investigación. Está en manos de otros sectores. Desde el poder es muy complicado porque en este caso además el empleado no va a cuestionar a su empleador. Así es, 7:26 conversamos con Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y bueno, la Comisión Nacional Anticorrupción emitió un comunicado reciente en el que expresa su preocupación respecto a la situación del CERCOP y pide una auditoría integral, pero Germán va más allá y, bueno, dice que hay que tener más control, un control que no se ha dado por parte de las entidades de control justamente. Y
usted también lo menciona muy bien, Germán, que todos los casos de corrupción que se han conocido ha sido por sociedad civil o por la prensa de investigación. Y de hecho, veo una nota del Universo en el que usted recuerda la situación de sobreprecio en la venta de terrenos para la refinería. Y bueno, usted dice, el tiempo nos terminó dando la razón, pero ¿cuánto tiempo pasó para que les dé la razón la justicia? Porque por muchas denuncias que ustedes hicieron como sociedad civil organizada, tuvieron también que enfrentar juicios, ¿no? Por calumnias, por injurias de parte de funcionarios públicos. Este caso que usted lo acaba de comentar es increíble, porque presentamos la denuncia cuando descubrimos que los terrenos del Aromo, que estaban en disputa con grupos comuneros, los propietarios resolvieron venderlos, compró el Estado. Esto estaba evaluado en alrededor de $280,000, $280,000, y vendieron en $13 millones. El Estado pagó a este grupo familiar $13 millones. Nosotros denunciamos el sobreprecio, el negociado, y el fiscal de aquel entonces, el señor Chiriboga, resolvió declarar a la denuncia como falsa y temeraria. Inmediatamente el contralor, a quien acusábamos por falta de control en esta actividad, y nos ratificamos en aquello, en esta venta, en esta compra-venta, inmediatamente nos enjuició. Y de manera rapidísima, porque para eso sí la justicia es de una agilidad increíble. Una jueza de nombres Karen Matamoros nos condenó a 1 año de prisión por haber hecho esta denuncia, que luego la conmutaron en un acto, en un gesto primero por la presión pública, por la presión ciudadana, y luego en un gesto perverso para decir quedan perdonados, pero hemos demostrado que no tenían la razón. 6 años después, Contraloría confirma nuestra denuncia y ahora ha pedido que se devuelvan esos dineros al Estado. Veamos si eso ocurre. Y evidentemente Fiscalía está en la obligación de seguir los trámites penales y judiciales pertinentes para sancionar este peculado, eso es evidente. De tal suerte que esto no es sino un ejemplo de cómo la justicia opera a veces en favor más bien de los acusados que tienen niveles de corrupción a los cuales hay que combatirlos con frontalidad. Recuerdo esa audiencia en la que estuvieron los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción y bueno, fue todo un escándalo, ¿no, Germán? Ahora después de 6 años el tiempo les da la razón, pero a lo que quería ir con esto es que también la sociedad civil, el trabajo de la prensa de investigación tiene sus límites y la justicia es la que tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y a veces tarda. Así es, y tiene que hacerla bien, porque si no nos encontramos con situaciones como las del señor Glass, que sale de la cárcel sin ningún problema y se va a su casa. Si es que se le enjuiciaba como debió haber sido, porque no es un problema unidireccionado, sino las denuncias nuestras, además en el caso de Brecht, en el caso del Aromo, en el caso de Caminosca, que nos estamos olvidando, en los casos de Odebrecht, donde está involucrado Glass, debió la Fiscalía plantear el juicio por peculado. El juicio de peculado la acción por peculado es imprescriptible. Pero se planteó por tener malas compañías, como digo yo, es decir, asociación ilícita y cohecho. Claro, las penas ya se han cumplido y salió. El tema es peculado. La sentencia de la sanción a Glass le pedía a Fiscalía que continúe con las acciones pertinentes, de tal suerte que todavía hay el tiempo suficiente, y más aún si es que se tramitan las denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción en 2 temas. En el tema de Manduriacu, que es el sobreprecio de la hidroeléctrica que limita entre Pichincha e Imbabura, sobreprecio que hemos comprobado en el 82%, y si se tramita la denuncia de Caminosca, en el caso en el que está involucrado el señor, entre comillas, Vidrio, que todos sabemos a estas alturas que es Glass, de tal suerte que allí hay peculado y las cosas tienen que marchar por allí. Es decir, si la justicia también hace lo suyo, si la Fiscalía hace lo suyo, la justicia puede llegar
de manera adecuada, no se trata de una vendetta, se trata de imponer justicia e impedir, sobre todo, la impunidad en el país. Así es, hay mucha tela que cortar, Germán, y también recordemos del caso Singue, que volvió a foja cero, pero también se está investigando. Vamos a ver qué sucede, toda esta situación de Jorge Glass, pero su liberación sí deja un sabor de cierta impunidad, aunque claro, no es una libertad definitiva, hay muchos recursos que se esperan se interpongan, pero sí deja un mal sabor, Germán, esto. Claro, y sobre todo porque demuestra que el poder, en términos generales, cuando hablo de poder hablo de organismos de toda naturaleza, el poder está a veces en manos del control precisamente de estos grupos. Y el poder es el que nos demuestra que sirve a determinados grupos delincuenciales, ganan las elecciones, reciben financiamiento de las empresas para lograr los éxitos electorales. El poder es aquello, siempre lo ha sido desde la fundación de la República. Y lo más grave es que se manda un mensaje que pueden asaltar, pueden afectar los fondos del país, pueden impedir, por lo tanto, el que se atienda salud, educación, vivienda, el pago al IES que debe el Estado, etcétera. Y que estos señores, ¿no es cierto?, pasan unos cuantos meses en prisión y salen como que no ha ocurrido nada a gozar del asalto y de mostrarnos que la impunidad es una especie de paradigma en la vida nacional. Creo que la movilización del pensamiento social y la crítica a estos hechos pueden contribuir para que las autoridades de control actúen con rapidez, con decisión, con valentía, con prontitud, con compromiso con los intereses de la patria. Muy importante ese mensaje. Gracias a Germán Rodas, eres coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y bueno, hemos expuesto varios temas sobre esta exigencia de la auditoría al CERCOP. También lo que ha pasado con el sobreprecio de la venta de terrenos para la refinería y que ahora pues el tiempo les ha dado la razón después de 6, 7 años. Y también la situación de Jorge Glass y esta libertad que, bueno, que suena también a impunidad. Ojalá que no sea así. Gracias, Germán, por este diálogo. A usted un saludo cordial, buenos días, y a la audiencia lo propio. Hasta pronto. Hasta pronto, Germán. Es Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción.